2018, el famoso stand-by para la fuga de capitales, que hoy es un plan de facilidades extendidas negociado con el Fondo Monetario sin reformas estructurales que dañen la cuestión previsional, la cuestión laboral, y sin un ajuste central sobre el gasto público, sino que se para en lo que es el aumento de ingresos de la mano de la recuperación económica. Esto lo quiero señalar porque con toda solvencia el ministro y su equipo y el presidente del Banco Central, Telle, hicieron los aportes correspondientes para responder los interrogantes y también para responder las chicanas con las que fue atacado el ministro por parte de algunos legisladores de Juntos por el Cambio, particularmente del PRO, tanto Iglesias como Las Pinas, como el señor Tetas, que bueno, hacen algunas, o el propio López Murphy, acusaciones que no muestran que se hagan cargo de lo que fueron autores, ¿no? Ellos con Macri, Duhovne, Sturzenegger y Salguero. Diputada, también hay dudas en el propio espacio que usted integra. ¿Cree que esas dudas quedan despejadas? ¿Sigue habiendo división en el frente de todos porque no logra el presidente alinear a sus propios legisladores? Mire, hay diputados que tienen una representación de agrupaciones o de sindicatos o de confederaciones de trabajo o de movimientos sociales que han batallado en lo personal y como agrupaciones o como entidades de la lucha de los trabajadores en la vereda del frente del Fondo Monetario durante muchos años. Entonces, otros estuvimos en otros espacios peleando esto, como en la universidad contra los ajustes. Otros lo sufrieron desde sus casas. Cada uno de los representantes políticos, de acuerdo a la responsabilidad, al lugar que le toca ocupar hoy, a cómo llega la representación hoy en la Cámara de Diputados o Senadores, tiene una historia previa y una posición previa de cómo procesa esta cuestión de tener que pagar la deuda contraída como estafa por el gobierno de Cambiemos para que un grupo de especuladores se hicieran excelentes negocios con los cambios en la valorización de las divisas y con las tasas de interés de los bonos, mientras la población no podía pagar la luz o el gas, o no podía acceder a los medicamentos, o le echaban del trabajo, o no podía pagar el transporte, o no tenía en su dependencia pública los recursos para cumplir las funciones para los cuales existían las determinadas áreas del Estado, o se cortaron las obras públicas, los jardines, las escuelas, los hospitales, las rutas, etcétera. Entonces, hay una diversidad de posiciones respecto a cómo enfrentar esta situación de la refinanciación de los 45.000 millones de dólares que quedaron de deuda. Aspiraría a que nos pusiéramos todos de acuerdo, aspiraría a que respaldáramos esta decisión, por más dolorosa que es y por más que la tengamos que votar con la nariz tapada. Ir al default es ir a un abismo. No me animo a semejante decisión pensando en los que sufrieron y pueden volver a sufrir. Esta negociación con el plan de facilidades extendidas permite ir manejando el crecimiento, el déficit fiscal, la emisión monetaria y la cuestión de ir haciendo crecer las reservas del Banco Central necesariamente porque ¿qué pasa? Si nosotros no acordamos con el Fondo Monetario, no vamos a poder acceder a fondos del Banco Mundial, ni del Banco Interamericano de Desarrollo, ni a los swaps chinos, porque toda esta red financiera internacional está interconectada entre los países y estaríamos fuera de las condiciones de toma de créditos para infraestructura, para ciencia y tecnología, para el desarrollo productivo,
bueno, para la recuperación de la producción y del empleo, de los ingresos del Estado, de las provincias, no solo de la nación, y de los planes sociales que sostienen hoy la situación terrible que enfrentamos del 40% de pobreza, más elevado en niños y adolescentes, y poder sostener la asignación universal por hijo, las becas Progresar, bueno, los planes de vacunación, la construcción de jardines y escuelas, el nivel de actualización y movilidad de las jubilaciones. Hay que gobernar, hay que salir de las dos pandemias y de esta tercera que nos plantea la guerra en el este europeo entre Rusia y Ucrania. O sea que, por lo que infiero, usted, diputada, va a votar a favor del acuerdo. Sí, por supuesto, porque tengo la responsabilidad de que se reencauce el sistema económico y dé oportunidad de empleo creciente y con calidad por parte de la población, mantener los servicios, mantener la educación, la ciencia y tecnología, el funcionamiento de los hospitales públicos. Si no tenemos financiamiento, le pregunto a los que van a votar en contra, ¿cómo lo vamos a hacer? Me hago responsable de esta decisión, acompañando al gobierno nacional y acompañando al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que tan claramente ha ido llevando el tema en la Cámara de Diputados. Y la última de mi parte es sobre la Cámpora, ¿no?, que es la parte de la coalición gobernante que está en contra del acuerdo con el fondo. ¿Usted cómo ve esa cuestión, pero en el caso de que votasen realmente en contra o se abstengan? ¿Ustedes creen que ahí debería ya apartarse del Frente de Todos la Cámpora? No, como le expliqué anteriormente, hay posiciones que derivan de trayectorias. Máximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, guarda en su memoria la historia de la negociación de su padre con el Fondo Monetario que permitió que se fuera del país, y guarda en su memoria todas las políticas que su madre puso en marcha, como la recuperación de los fondos jubilatorios que se habían llevado a los FJP, la recuperación del PF, bueno, tantas medidas que fortalecieron la soberanía. Desde lo personal ha dicho con legitimidad que él no iba a conducir un bloque donde él no pudiera defender desde lo personal estos acuerdos. Lo han seguido una serie de compañeros lealmente con su agrupación, pero seguimos conversando el tema para definirlo en estos días y además para seguir integrados como Frente de Todos. Hay muchos temas que se van adelante en la legislación, en la Cámara, en leyes que promueven el desarrollo productivo, los derechos sociales, como para lo que es el trabajo del cuidado, la discapacidad, los derechos ambientales en relación al proyecto de protección de los bosques nativos, la ley de humedales, bueno, una cantidad de iniciativas que tienen que ver con transformar hacia la equidad y la mejora de vida en la Argentina hoy, año 2022, después de salir de una pandemia, de otra pandemia y ahora estar enfrentando esta guerra inédita y que nos unen, no nos separan. Así que sí, pero esta es una diferencia como Frente de Todos. Sí, pero es una diferencia sustancial el acuerdo con el fondo, porque en definitiva, digamos que define o determina la política económica para los 2 próximos años de gobierno de Alberto Fernández y muchos años de la Argentina, digamos, más allá del gobierno de turno. Pero digo, en la gestión Fernández esto es determinante y es una diferencia de base, digamos. Mire, en algunos puntos de lo que es el memorándum hay ciertos acuerdos. Está esta cosa general de decir rechazo al fondo, no a la política, ¿se entiende? Así como la gente de Juntos por el Cambio quiere aprobar el acuerdo y rechazar la política porque ellos preferirían un ajuste en las jubilaciones, en los salarios, en el gasto público, como hicieron en el 2018.
Diputada, estamos dialogando con Graciela Landricini, la diputada nacional del Frente de Todos, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ya recibió al ministro Guzmán. Finalmente, dialogamos aquí en nuestro programa la semana anterior con el economista Fabián Amico, que nos planteó que el acuerdo con el fondo va a producir dos efectos, según su criterio. Uno, exigencia del fondo que la economía argentina no crezca mucho. Dos, va a acelerar la inflación. Estas dos cuestiones no son claves fundamentales desde el punto de vista económico para ponerlas en prevención a la hora de acordar con el fondo. Mire, la recuperación de la reducción de la volatilidad de la economía va a pasar por disponer de reservas en el Banco Central. El pago del 22 de marzo va a permitir recuperar lo que eran los derechos especiales de giro que correspondían a Argentina en el 2021 y que se usaron para pagar vencimientos durante el 2021. Ahora ese dinero se recupera e ingresa como reservas al Banco Central. También podremos, hechos estos pagos, hechos estos acuerdos, ingresar las reservas de los swaps de China para promover el comercio con ese país, que nos va a financiar el comercio con ese país. Y esto va a apuntar también, teniendo una fortaleza en las reservas, a controlar la inflación como fenómeno de diversas causas, no exclusivamente producto de la emisión monetaria, o del aumento de los salarios, o del aumento de la demanda agregada. El crecimiento de la economía no va a ser similar al del 2021, donde hubo crecimiento, rebote por la parálisis del 2020, será un crecimiento modesto, un crecimiento moderado, pero eso permitirá ir equilibrando con las necesidades de divisas. Un crecimiento, digamos, en altísimos niveles de golpe no nos permitiría disponer de las divisas necesarias para importar el equipamiento, la tecnología y servicios de alta jerarquía que Argentina suele tener que importar y que pueden generar o agravar la restricción externa actual. Tenemos que ir acompañando ese crecimiento con la generación de divisas que provengan de exportaciones de los sectores claves que se busca promover, como la industria automotriz, la agrobiotecnología, la nanobiotecnología, la cuestión de la electromovilidad, la ley de hidrógeno, bueno, una cantidad de mecanismos promocionales, de actividades, no solo para el presente, sino para el mediano y largo plazo, también la producción de gas y de petróleo para su exportación, el gasoducto, y posteriormente tendremos la planta de licuefacción para poder exportar gas licuado. Bueno, son sucesivas etapas y bueno, un crecimiento moderado permitirá mantener los niveles de empleo, mantener los niveles de recaudación e ir avanzando en la recuperación con equilibrio en el sector externo y controlar la inflación. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Cuarto. Muchas gracias a ustedes. La diputada Graciela Landricini, diputada nacional del Frente de Todos de Río Negro, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ayer recibió al ministro Guzmán. Ella está alineada en el sector del oficialismo que va a votar el acuerdo. Hay un sector de diputados que están en la duda. Bueno, como habitualmente se dice desde los análisis, el poroteo está día a día. Veremos qué es lo que ocurre.